Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a la sesión de sala número 70 del jueves 14 de septiembre, donde se aprobaron 2 informes de comisiones investigadoras y 2 proyectos de acuerdo internacionales. Iniciando la orden del día, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora del Proceso de Administración Provisional de la Universidad Arcis y la actuación de los organismos públicos en relación con dicha administración, financiamiento y eventual cierre de esa casa de estudios. De conformidad a los acuerdos de comité adoptados el martes 31 de marzo del 2015, se destinarán 10 minutos para rendir el informe y 1 hora para el debate, distribuida proporcionalmente entre las bancadas según los tiempos que a continuación se indican. El Comité de la Unión Demócrata Independiente, 14 minutos. El Comité Demócrata Cristiano, 10 minutos y medio. El Comité Socialista, 8 minutos y medio. El Comité de Renovación Nacional, 7 minutos con 30 segundos. El Comité del Partido por la Democracia, 7 minutos. El Comité Mixto e Independiente, 6 minutos. El Comité Comunista, 3 minutos y medio. Y el Comité Radical Socialdemócrata, 3 minutos. Rinde el informe de la Comisión Investigadora el diputado señor Roberto Poblete. Gracias, señor presidente. Señor presidente, honorable Cámara, paso a informar las conclusiones y proposiciones de la Comisión Especial Investigadora del Proceso de la Crisis de la Universidad Arcis. La Cámara de Diputados, en su sección 109ª, celebrada el 14 de diciembre del 2016, en virtud de lo dispuesto en los artículos 52, número 1, letra C de la Constitución Política de la República, artículo 53 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y artículo 313 y siguientes del Reglamento de la Corporación, prestó su aprobación a la solicitud de 47 diputadas y diputados para crear una comisión especial investigadora del proceso de administración provisional de la Universidad Arcis y la actuación de los organismos públicos en relación con dicha administración, financiamiento y eventual cierre de esa casa de estudios. La comisión, en el cumplimiento de su cometido, celebró 14 sesiones y luego de haber escuchado a los invitados y estudiado los documentos y hechos que motivaron esta investigación, aprobó las conclusiones y proposiciones que se reseñan a continuación. En resumen, la comisión concluyó que el caso de la Universidad Arcis ha sido particularmente complejo de resolver, principalmente por 2 motivos. En primer lugar, y la raíz esencial de la problemática, es que se trata de una crisis institucional que viene desarrollándose hace ya varios años, afectando finalmente a todas las áreas del quehacer institucional. En segundo lugar, una vez detectada esta crisis, los diferentes actores que intervienen para tratar de solucionarla en ocasiones lo hacen con fines diversos, incluso contradictorios entre sí, como es el caso del administrador provisional o de cierre contenido en la Ley 20.800 por un lado y el liquidador por el otro. Primero, proceso de crisis en la Universidad Arcis y nombramiento de administrador provisional. El primer problema que se presenta tiene su origen en que una crisis institucional tan grande no puede preverse o no existen en la ley mecanismos que permitan identificar e intervenir de forma temprana ante una administración deficiente dentro de una institución de educación superior. Una de las problemáticas con la que se encuentra el administrador provisional recién nombrado es que los recursos con los que ha de ejercer su labor son de cargo de la institución respectiva, por lo que es imposible que cuente con la posibilidad de contratar otros profesionales o equipos externos que agilicen su labor y al menos en una primera etapa debe llevar a cabo su labor completamente en solitario. Segundo, sobre los alcances de la fiscalización de la Comisión Especial Investigadora, ¿son actos del gobierno los realizados por el administrador provisional? Estrictamente, la naturaleza jurídica del cargo de administrador provisional no corresponde a un funcionario del gobierno, lo que se condice con la autonomía institucional de todas las universidades, que solo puede restringirse en casos excepcionales, como los reglados por la Ley 20.800. La Comisión concluyó que los vínculos funcionales de la Ley 20.800 dispone entre
entre el administrador provisional, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación no son suficientes para comprender todos sus actos como actos del Gobierno, debiendo excluirse de la competencia de esta comisión una fiscalización respecto de las actuaciones del administrador que se enmarquen dentro de la esfera de la autonomía institucional de la Universidad Arcis. Tercero, sobre las conclusiones respecto del objeto de la Comisión Especial Investigadora. 1. Recabar antecedentes y analizar el proceso de administración provisional de la Universidad Arcis y sobre la actuación del Ministerio de Educación y del Consejo Nacional de Educación. En esta materia, la Comisión concluyó que en la administración provisional de la Universidad Arcis concurrieron diversos incumplimientos legales que necesariamente exigen revisar la idoneidad de los plazos, requisitos y procedimientos que dispone la Ley número 20.800 para desarrollar y fiscalizar los procesos de administración provisional, pero adicionalmente exige corregir administrativamente la actuación de las autoridades ejecutivas en los procesos de administración provisional o de cierre. En esta materia, la Comisión concluyó también, con el voto en contra del diputado Paulsen, que, en consecuencia, no puede analizarse ni evaluarse el proceso de administración provisional sin considerar los hechos que derivaron en el proceso de liquidación forzosa, pues alteraron irremediablemente el curso de los hechos para la universidad. Por lo mismo, respecto del proceso de liquidación forzosa, los hechos acreditados ante la Comisión permiten concluir que la gestión del señor Velasco para defender los intereses patrimoniales de la universidad fue negligente, toda vez que no concurrió oportunamente a la audiencia citada al efecto en el procedimiento de quiebras, ni tampoco asistió con la debida asistencia de abogado. Estos hechos, por sí solos, son constitutivos de un grave incumplimiento de los deberes de representación legal de la universidad, pero especialmente incumplen el deber legal de ejercer toda acción destinada a garantizar el interés público asociado a la continuidad de los estudios de los y las estudiantes, que el artículo 13, letra A de la Ley número 20.800 prescribe. 2. La participación que tuvo en la fiscalización la Universidad de Análisis Financiero respecto al financiamiento recibido por los controladores de la universidad por parte del gobierno venezolano. Los resultados de la investigación de la Comisión dan cuenta de que el Servicio de Impuestos Internos realizó las actividades de fiscalización a la universidad y sus sociedades relacionadas, no resultando de ellas sanciones ni imputación por ilegalidades o evasión de impuestos, especialmente respecto de la operación crediticia contraída por Nazareno Sociedad Anónima e ICAL, ONG, con el Bandes de Venezuela, tal como queda de manifiesto en las declaraciones del subdirector de fiscalización respecto de las auditorías realizadas con ocasión del crédito. 3. Colisión de funciones entre el administrador provisional o de cierre y el liquidador. Durante el año 2016, mientras la Universidad Arcis se encontraba bajo administración del administrador provisional, el Cuarto Juzgado Civil de Santiago dicta una resolución que ordena la liquidación forzosa de la institución, producto de su insolvencia, para lo cual designa un liquidador quien asume la administración de todos los bienes. Por una parte, el objetivo del nombramiento del administrador provisional relativo a solucionar los problemas detectados en la investigación preliminar con la finalidad de otorgar viabilidad y continuidad a la institución queda incumplido. La función y facultades del administrador quedan restringidas a la defensa ante el liquidador de los bienes necesarios para asegurar la continuidad de los programas de estudio de los alumnos. Por otra parte, los deberes y facultades del liquidador modifican el rol del administrador provisional en materia de administración de los bienes de la Universidad Arcis. 4. Determinar las graves irregularidades cometidas por la administración de la Universidad Arcis. La Comisión concluyó que gran responsabilidad de la crisis final, previa al nombramiento del administrador provisional, fue la decisión de las autoridades de la época de no acreditarse en el proceso de octubre del 2014, con lo cual la universidad dejó de percibir ingresos por CAE, que en años anteriores lamentablemente representó la mayoritaria y casi exclusiva entrada de recursos económicos a la institución. La pérdida de este financiamiento dejó sin liquidez a la universidad, detonando una insolvencia financiera terminal. Ahora bien,
Como tal decisión no correspondió a un acto del Gobierno, esta comisión solamente puede lamentarse por esta decisión que, con el tiempo, demostró ser profundamente errada. Las conclusiones fueron aprobadas por unanimidad de votos, con excepción del párrafo relativo a la actuación del administrador provisional, que resultó aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del diputado Diego Paulsen. La comisión acordó en síntesis la aprobación de las siguientes proposiciones. Medidas de orden legal. 1. Fortalecer la legislación contenida en la Ley número 20.800 en el sentido de contar con mayores antecedentes respecto del estado de las instituciones de educación superior con el fin de realizar diagnósticos preventivos. 2. Robustecer la legislación contenida en la Ley número 20.800 en el sentido de que en la etapa previa de investigación a la institución respectiva el instructor cuente con un equipo especializado capaz de realizar auditorías a la respectiva institución. Del mismo modo, modificar el proceso de investigación preliminar con el objeto que se determinen con mayor exactitud las causales de la crisis institucional que configuren la causal de administración provisional. Adicionalmente, que esta etapa sea trasladada a un órgano diferente, por ejemplo, la Superintendencia de Educación Superior, que crea el proyecto de ley sobre educación superior. 3. Acompañar los procesos de administración provisional de una asignación presupuestaria especial que permite inyectar nuevos recursos a la institución intervenida, vinculados exclusivamente al plan de administración provisional. Al mismo tiempo, fortalecer la figura de administradores tanto provisional como de cierre, permitiéndoles contar con recursos de cargo del Ministerio de Educación para la contratación de un reducido equipo profesional. 4. El plan de administración provisional de una institución en crisis debiera considerar la tutoría de una universidad del Estado con nivel superior de acreditación, especialmente para proteger el derecho a la educación. 5. Perfeccionar el vacío legal respecto a la concurrencia de atribuciones de un potencial liquidador forzoso con la de un administrador provisional o de cierre, pues el resguardo del derecho a la educación no debe quedar a la determinación del juez civil, especialmente porque la misión del liquidador consiste en resguardar el interés de los acreedores. 6. Establecer sanciones al administrador provisional que incumpla con sus deberes legales. 7. Finalmente, la Comisión hace un especial llamado a despachar con prontitud el proyecto de ley sobre educación superior que contribuye a la fiscalización pública de las instituciones de educación superior e introduce un nuevo sistema de acreditación más estricto y apegado al resguardo de la fe pública. Segundo, medidas del orden administrativo. En paralelo e independientemente de las medidas de orden legislativo, la Comisión recomienda proponer al Ejecutivo considere adoptar de forma urgente las medidas de orden administrativo que a continuación se exponen. 1. Sobre el actual proceso de cierre en el que se encuentra Universidad Arcis, resulta imperioso que la actuación del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación ejerzan efectivamente el rol de supervigilancia que les encomienda la Ley 20.800 durante el procedimiento de administración de cierre de la institución. Adicionalmente, que se vele por el debido resguardo de los derechos de los trabajadores. El personal académico y no académico de la Universidad Arcis, procurando todas las acciones pertinentes para que las remuneraciones y/o cotizaciones provisionales adeudadas sean pagadas íntegramente. 2. Contar con indicadores centinela que permitan conocer el funcionamiento de las instituciones de educación superior y anticipar las crisis. En ese orden de ideas, la Comisión propone al Ejecutivo adoptar las siguientes medidas. A. Reformular el problema de la protección del derecho a la educación superior. Esto conduce a reformular la unidad de análisis crítico, de manera que el análisis de la oferta académica no se circunscriba a las instituciones consideradas globalmente, sino que también comprenda niveles de mayor especificación, tales como las sedes, las carreras y las jornadas. B. Reformular el objetivo, junto al licenciamiento y la acreditación, como mecanismos de aseguramiento de la calidad. Es necesario contar con una política y mecanismos complementarios de monitoreo, seguimiento y supervisión de las instituciones de educación superior, velando por garantizar normas mínimas de calidad de la oferta académica. C. Reformular las medidas. El problema y el objetivo planteado supone adoptar una política de monitoreo del funcionamiento de todas las instituciones de educación superior, para lo cual es necesario efectuar un análisis preventivo en base a indicadores centinelas, complementados con información cualitativa y de contexto. En este sentido, es importante aprovechar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SIES,
para establecer mecanismos que ofrezcan información de desempeño académico, administrativo y financiero de las instituciones de carácter preventivo de crisis. D. Para sistematizar el conjunto de medidas de prevención de crisis, se propone considerar y potenciar el rol de Comité de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Las proposiciones resultaron aprobadas por unanimidad de votos. Voto de minoría. El diputado Diego Paulsen Kerr consigna como conclusión en este informe que la Comisión pudo constatar que hubo un perjuicio al fisco producto de la calificación jurídica del convenio entre la Universidad Arcis y el gobierno venezolano. El año 2006 se realizó un convenio de asistencia económica para el desarrollo educacional de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales Arcis entre el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, BANDES, y Nazareno Sociedad Anónima y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipchitz por más de 9 millones de dólares. Esta conclusión fue rechazada por mayoría de votos. Asimismo, la Comisión acordó proponer a la Sala que remita copia de este informe tanto a Su Excelencia la Presidenta de la República como a las autoridades a las cuales van dirigidas las propuestas. Esto es la Ministra de Educación, la Subsecretaria de Educación, el Presidente del Consejo Nacional de Educación y el Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y 318 del Reglamento de la Corporación, con el objeto de que tengan a bien adoptar las medidas conducentes a superar las dificultades detectadas durante la investigación de la Comisión. Es todo cuanto puedo informar a esta honorable sala que he dicho, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado Manuel Monsalve. Perdón, señor Poblete. A continuación, gracias, presidente Andrade. Abrimos el debate en la discusión, ¿no es cierto?, de este informe. Se ofrece la palabra a los colegas parlamentarios. Se ofrece la palabra. En segundo lugar, por lo tanto, corresponde continuar la discusión del informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de recabar antecedentes sobre los actos del Gobierno vinculados a intervenciones policiales y sociales en barrios críticos entre los años 2001 y 2015. De conformidad a los acuerdos de comité adoptados, el martes 31 de marzo del 2015 se destinará 1 hora para el debate distribuida proporcionalmente entre las bancadas y a continuación, dentro de esta discusión, tiene la palabra el diputado Daniel Farcas. Muchas gracias, estimado y querido presidente. La verdad es que me correspondió presidir esta comisión investigadora y quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer muy especialmente a todas y cada una de las personas que colaboraron para que pudiésemos tener una visión bastante más exhaustiva, amplia, diversa y menos sesgada acerca de lo que es la intervención en estos barrios en donde evidentemente hemos tenido una serie de dificultades, problemas y una insatisfacción, producto muchas veces de las expectativas que se generaron a partir de la intervención del Estado en ellos. Quisiera muy especialmente también, y por cierto, reconocer que a partir de la propia experiencia de los diputados y de la posibilidad que tuvimos de muchas veces en terreno escuchar a las diversas autoridades que están a cargo de esos temas específicos, pero también a las organizaciones sociales y a los actores locales. Y en eso, por supuesto, rescatar muy particularmente el aporte de, por ejemplo, el diputado Claudio Arragada, que en un esfuerzo también bastante protagónico ayudó a comprender de mejor forma algunas de las materias que allí ocurrían en su experiencia anterior como alcalde. Y quisiera, presidente, por su intermedio, agradecer también a las autoridades de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, al Fiscal Nacional, al Defensor Público y muy especialmente a los fiscales Raúl Guzmán y Andrés Montes, ya que ellos, en un esfuerzo significativo, hicieron ver también la posibilidad, la urgencia y la necesidad de reformular algunas de las políticas públicas que tenemos en la persecución penal, particularmente en lo referido a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Aquí, presidente, nos encontramos frente a un tema que es obviamente global, que no puede ser medido ni solamente tomado como un elemento específico de acción
tenemos problemas y dificultades en el área de la vivienda, en el área de la infraestructura, en el área de la educación, en el área de la cultura y qué duda cabe en el narcotráfico definido por algunos de los alcaldes en donde estuvimos como la materia más importante a enfrentar. Y aquí, presidente, por su intermedio también tomar las providencias para que algunas de las conclusiones que están en este informe puedan ser obviamente evaluadas para darle continuidad en el tiempo a estos procesos de intervención, para que sean efectivamente de largo plazo, para que tengan un real impacto en la vida de las personas que viven en estos barrios, que muchas veces finalmente terminan siendo rehenes de estas verdaderas bandas de narcotraficantes que impiden no solamente una vida normal, sino que a veces incluso el libre tránsito. Y tal como se dijo también por parte de otros parlamentarios que no tienen en sus distritos esta posibilidad de tener una intervención, obviamente esto se repite a lo largo y ancho de Chile de distintas maneras y de diversas situaciones, pero que finalmente componen una situación compleja y que en algunos casos, presidente, es alarmante, producto de cómo el narcotráfico finalmente termina ganando los espacios a la gente que quiere de una u otra manera ocupar las plazas, los espacios públicos y, lógicamente, tenemos que optar por una política de largo plazo en esta materia que implique intervenciones globales y que no tengamos, como lo vimos en la comisión, una repetición sistemática muchas veces de algunas instancias en donde incluso los propios servicios públicos del Estado se superponen con recursos y con acciones que no tienen ninguna justificación, ya que evidentemente podrían coordinarse de una manera distinta. Destacar también que esta visión más bien crítica, pero sí propositiva, fue compartida por las autoridades de gobierno, en general por la mayoría de los subsecretarios, ministros y por el intendente que nos acompañó, por los propios alcaldes y por cada uno de los protagonistas en esta materia. Pero qué duda cabe, presidente, que lo más importante al final del día es que las medidas que se han propuesto tengan una viabilidad para tener una sinergia en la acción del Estado en estos barrios y particularmente con una acción que sea coordinada, que sea medida en el tiempo y que tenga la posibilidad de ser rectificada cuando ello corresponde, pero que de una manera sistemática, consistente y congruente tenga una posibilidad también de ser implementada en distintas etapas para abordar las distintas problemáticas que aquí se plantean. Es imposible, a partir de los datos y de los distintos materias y acciones que nosotros realizamos en esta comisión, poder tener una opinión distinta que buscar una manera integrada de enfrentar la situación que en muchos casos pasa a ser dramática. También quisiera, presidente, destacar que si bien es cierto el objetivo inicial de la comisión era evaluar algunos de los excesos policiales que, por cierto, no cabe duda que existen, en gran parte de las intervenciones ello fue más bien orientado y destacado como una acción de la problemática que implicaba que las bandas de narcotraficantes sostenían más bien como rehenes a los habitantes de estos barrios, y es ahí donde tenemos que colocar el acento más importante. Por eso vuelvo a destacar a los fiscales Raúl Guzmán y Andrés Montes, presidente, porque me parece que ellos, en un esfuerzo también sistemático y de largo plazo, han hecho una serie de propuestas, algunas que están en el informe y otras que son parte de las materias del propio poder que tiene obviamente la Fiscalía para poder tener una persecución penal distinta, pero se quejaron amargamente que muchas veces sus acciones terminaban en nada, producto de la inviabilidad de que finalmente la acción penal se ejerza. Así es que, presidente, solo destacar el esfuerzo, yo creo, responsable, sistemático y bastante arduo de esta comisión, pero fundamentalmente apuntar a su objetivo más importante, que es tener una política a largo plazo, una política integral, una política en donde tengamos resultados que puedan ser evaluados en el tiempo, donde sepamos todos los recursos que se están invirtiendo y que a partir de esos recursos también tengamos resultados efectivos con políticas públicas eficientes. Se trata aquí, presidente, finalmente de que esto tenga un éxito y obviamente tengamos la posibilidad de cumplir con las expectativas de la ciudadanía que pone sus esperanzas en esta acción del Estado y que por razones obvias espera un resultado mucho más rápido del que en muchas de las ocasiones podemos lograr.
pero tengo la convicción, presidente, y espero que este esfuerzo haya contribuido a ello, a que tanto en la Intendencia como en los distintos ministerios, subsecretarías y servicios, como en los municipios y también en las organizaciones, podamos haber compartido una experiencia de intentar generar una política, como decimos, de largo plazo, con indicadores y, por supuesto, orientada al logro de un éxito mucho más integral. Muchas gracias, presidente. Dicho. Gracias, diputado Daniel Farcas. Continuando con el debate, tiene la palabra el diputado de la bancada demócrata cristiana, Claudio Rigada. Gracias, señor presidente. Yo quisiera señalar que en la experiencia de la comisión, que fue sumamente importante, esta realidad ocurre en distintos barrios del país. No es una cosa que pueda estar circunscrita a algunos barrios, pero sin embargo quisiera, a partir de los hechos ocurridos el día 11 de septiembre, en la noche en la población La Legua, donde fue saqueado el canal de televisión local y su radio local, destruyendo un esfuerzo de la comunidad de muchos años, y que en medio de esta concentración de los medios de comunicación en Chile, este cerco comunicacional, ese instrumento adquiere una tremenda importancia en la población para objetivizar la realidad y recibir información adecuada. En segundo lugar, lo que presenciamos en la comuna de Puente Alto, en el territorio de Bajos de Mena, al igual que en La Legua, destacar la calidad de los dirigentes, cuya importancia a veces no la tenemos presente y que tiene una tremenda significación para esa población. Dirigentes son personas voluntarias de las juntas de vecinos, de los comités de vivienda, de los centros culturales, de los talleres infantiles, y hay experiencias que francamente son muy loables, como la que realizan un grupo de jóvenes con la Junta de Vecinos en La Legua Vieja, los denominados niños de la calle. Quisiera señalar dos puntos, presidente, en esta conclusión, que lo recoge el informe que entregó ante esta sala el diputado Jackson. Resulta paradójico que en un territorio con una presencia policial muy fuerte en los últimos años, y no del carabinero vestido habitualmente, sino que estamos hablando de carros policiales y de carros pesados todo el día estacionados en la población, a pocas cuadras de ahí sea frecuente las balaceras, donde terminó dañada hace poco, herida una señora en su pasaje, en las piernas, producto de esta balacera. Y resulta paradójico que con esa fuerte presencia policial haya sido asesinado hace poco tiempo atrás un joven oficial de Carabineros. Es urgente y ha sido hasta la hora insuficiente una revisión de la ley de control de armas. No resiste nuestro país la actual situación de la ley de control de armas. Cuando el intendente Santiago recorrió La Legua, los pobladores se le acercaron para entregarle una cantidad de casquillos de balas que ellos recogen todas las mañanas. Ese no puede ser un país normal. No puede ser que nos habituemos a que las personas más modestas vivan en sus barrios de esa forma, encerrados en sus casas, llenos de rejas sin poder salir a ciertas horas, y que los barrios sean tomados en control por los narcotraficantes, por las mafias de delincuentes. Esta contradicción, presidente, es evidente sobre todo cuando los grupos juveniles organizados, los jóvenes estudiantes nos dicen: a nosotros nos controlan 5 o 10 veces, nos revisan, nos registran los carabineros. Y sin embargo, esta realidad policial, esta realidad de delincuencia y de exhibición de armamento, ostentación de poder de fuego,
ocurre con esa presencia policial. Eso lo tenemos que enfrentar. Quedó en evidencia algo que no compartimos, que es la estigmatización con otros alcances. Estigmatizar a una población, como se ha ocurrido en La Legua, el alcance que nos señalaban las personas tiene que ver con muchas cosas. Es decir, si provengo de La Legua no tengo acceso al crédito. Estigmatizar significa no tengo acceso a un empleo decente, aun cuando reúna los requisitos y los méritos. Provengo de La Legua, o provengo de los Bajos de Menas, o provengo de la Pincoya o de San Gregorio. No se me abren las puertas en las mismas condiciones que le ocurre a una persona que provenga de otro lugar. No podemos seguir, ¿no es cierto?, haciendo que estos barrios sean estigmatizados de esta manera y que sean materia de noticias solamente cuando ocurren tragedias. Por último, hay que valorar el esfuerzo que se ha hecho del año 2001 hasta el año 2015 en distintos barrios del país. Pero no tiene sentido si no hay indicadores que evaluar y que sean programas inconexos entre ellos, que no tengan continuidad ni tengan conexión. Presidente, el año financiero y el control de las finanzas públicas no coincide con la realidad social. Cuando los niños dejan los establecimientos educacionales quedan con mayor disponibilidad de tiempo libre y cuando sus padres trabajan ellos están expuestos a distintas acciones en la calle. Sin embargo, los recursos estatales no llegan en enero, en febrero o a finales de diciembre. Se comienzan a gastar de marzo las primeras remesas. Y esos 3 meses más importantes, con mayor disponibilidad de tiempo de los jóvenes y de los niños, no se cuentan con los recursos. Por último, quedó demostrado que pese a las buenas intenciones de las organizaciones y los organismos que llegan a elaborar políticas públicas en estos barrios, ellos han manifestado una escasa preocupación por reconocer la existencia de calidad de dirigentes y de personas. No se reconoce la capacidad instalada y mucho menos se deja capacidad instalada. Nos decían las organizaciones, vienen, estudian, justifican la inversión, nos dice 30 millones para tal cosa de un centro de estudio y en nuestra población no queda nada. En nuestra población no se refleja esa inversión que dicen que el Estado está haciendo. Tenemos que procurar que los programas dejen capacidad instalada y que reconozcan la capacidad de la gente que ahí vive. Contratar monitores de los mismos lugares, no que vengan personas ajenas a esos territorios y los reemplacen a ellos, porque esas personas son los que viven ahí y hay que valorarles su calidad como dirigentes, como monitores, en fin. Por último, estos programas reflejan la ciudad que hemos construido, con una segregación espacial no solamente desde el punto de vista urbano. Esta es una ciudad donde lo que caracteriza el color de estas poblaciones es el café, el color de la tierra, la ausencia de áreas verdes, de espacios de recreación. Entonces, esto es reflejo de una ciudad donde tiene barrios absolutamente marginales, no integrado al desarrollo urbano y que se expresa de esta manera. Por último, quedó demostrado en este programa que los protocolos de inteligencia policial tienen que ser cambiados. Presidente, los narcotraficantes cuando llega diciembre se trasladan a las zonas estivales y a los festivales. No siguen traficando en sus mismos territorios. Ellos conocen todos los festivales que existen en el país y allá se trasladan. Por lo tanto, en ese periodo los barrios descansan un poco, pero se van a cometer las fechorías a otras zonas. Esto demuestra que el tema de la seguridad está íntimamente vinculado a la necesidad de una visión integral de desarrollo de los territorios, en el cual también los municipios, las autoridades locales tengan un rol preponderante que hasta el momento no se le ha reconocido. Gracias. Gracias.
diputado Claudio Arriagada. Hemos escuchado atentamente su intervención sobre el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de recabar antecedentes sobre los actos del Gobierno vinculados a intervenciones policiales y sociales en barrios críticos en los años 2001 y 2015. Continuando con el debate, diputado José Miguel Ortiz había solicitado, pero lo vamos a dejar para unos momentos más. Diputado José Miguel Ortiz, le corresponde al diputado de la bancada de Renovación Nacional, Bernardo Berger. ¿Tiene la palabra? Muchas gracias, presidente. Señor presidente, honorable Cámara. Durante el análisis que realizamos en la comisión quedó claro que, a pesar de los muchos recursos empleados en el abordaje de los programas, el sesgo centralista y aislado confabuló en contra de obtener resultados satisfactorios, así como el rechazo a la hora de bajarlo a las comunas. Desde la perspectiva de la política pública, al parecer, a partir de estos programas, la calidad de vida de los llamados barrios críticos sí ha ido mejorando efectivamente en materia de infraestructura disponible, pero ello no guarda relación con la preservación en el tiempo de esas inversiones, ni con los principales resultados que se esperaban, que son de tipo social y sobre todo de seguridad. No existe evidencia que demuestre, por ejemplo, que las acciones en cuanto a control hayan tenido un efecto benéfico en erradicación del delito, que si bien la ocurrencia del delito se produce en una comuna, sus autores suelen proceder de otras no necesariamente intervenidas, y ahí hay otra gran falencia del sistema. Si se revisan las cifras actuales, que es lo que interesa, el resultado delictual, hay que ser franco, lejos de haber disminuido, ha aumentado en varios de estos sectores que se intervinieron. En síntesis, se ha destinado una cantidad estimable de recursos en términos de miles de millones de pesos, pero la real disminución de los delitos no se ha visto reflejada en la realidad de las comunas o barrios atacados, producto de que no se ha hecho un foco correcto, no se ha abordado el problema con una mirada colaborativa, intercomunal o interbarrial. Porque espanto el crimen de un lado, pero se me va al terreno del vecino para que se entienda. No se ha estimulado eficazmente la denuncia, los programas no contemplan medidas de educación en este sentido, y esto sin considerar los casos pesquisados que enfrentan el factor Tribunal de Justicia, sin muchos resultados tranquilizadores para los vecinos. Recién mencioné los conceptos apego social y compromiso comunitario. Explico el carácter asistencial de la intervención que, si bien promovió y buscó fortalecer las organizaciones sociales, lo hizo en el marco de participación clientelar que manejan servicios sociales en general, y fue esto lo que creó la dependencia del Estado y se generó muy poco empoderamiento real de la comunidad en los temas, obras e intervenciones, cuestión que se agudiza si se considera que muchas de estas comunidades viven situaciones de vulnerabilidad extrema y conviven con subculturas del narcotráfico y de violencia que en muchos casos están muy arraigadas en los vecinos de estos barrios. Sin duda, esto fue un grave obstaculizador en materia de resultados, ya que implicó una mirada cortoplacista, descoordinada y desintegrada. Lo positivo, sí, que sí se desprende del informe, es que se han obtenido resultados bastante satisfactorios en términos de mejoramiento de infraestructura, espacios públicos y varios otros aspectos que, en cierta medida, y según lo indican los informes, podrían ayudar de manera indirecta a prevenir la violencia, criminalidad y a reducir la sensación de temor dentro de los barrios intervenidos. Sin embargo, la intervención directa policial y judicial en temas como el microtráfico no parece haber seguido el mismo camino, arrojando inconsistencias serias. Es de esperar que con la nueva ley 20.965, que permite a los gobiernos comunales convocar a estas instancias de participación para elaborar estrategias de seguridad pública aplicables en sus respectivas realidades, ayude a mejorar la forma de implementación de estos programas con una mirada mucho más cercana e involucrada de los propios vecinos. He dicho, señor presidente, muchas gracias.
Gracias, diputado Bernardo Berger, por su intervención. Tiene de inmediato la palabra el representante de la bancada mixta independiente, Giorgio Jackson. Está informada en esta mesa de que le correspondía al diputado de la bancada mixta independiente, Giorgio Jackson, pero tenemos un problema aquí en la mesa de relación sobre la correspondencia que había. Pero está solicitando, me dice el señor secretario general, la palabra el diputado de la bancada del Partido por la Democracia, Cristian Campos. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer al diputado Jackson por permitirme poder intervenir antes que él. Quiero primero señalar de que efectivamente esto es una muy buena decisión de hacer esta comisión. Lamentablemente, para los integrantes de la comisión, los barrios críticos a veces solo existen en la comuna o en la región metropolitana. También existen estos barrios críticos de hace muchos años con un modelo de intervención bastante antiguo en regiones. En la provincia de Concepción existen barrios críticos, se ha intentado de manera permanente poder hacer intervención desde distintos ámbitos, tal como señalan también las recomendaciones de esta comisión. Por tanto, cuando tengamos la posibilidad de poder enfrentar esto, también esperemos que podamos tener una mejor coordinación para ir a las regiones, tal cual como lo hicieron acá los diputados de una muy buena manera en la región metropolitana, pero entendiendo que Santiago no es Chile. Decir que en este informe es rescatable, por supuesto, las conclusiones y las recomendaciones que ellos realizan para poder mejorar de manera integral la intervención en los distintos barrios críticos. Porque sí que ahí que tenemos un diagnóstico en común. Tenemos que enfrentar de una manera muy distinta cómo hoy día los barrios críticos están siendo intervenidos. Porque bien lo dijo un parlamentario, muchas veces estos barrios son estigmatizados, tienen una historia, una carga, una mochila detrás, y la verdad es que nosotros tenemos que buscar la manera de que la intervención no solamente policial, sino que la intervención de los distintos gobiernos en materia cultural, económica, con proyectos de emprendimiento, con políticas claras en materia de fomento para poder mejorar los niveles educacionales de los sectores, creo que es sin duda un avance sustantivo que realiza este informe de la Comisión para poder intervenir de mejor manera. Sin duda, creo que acá se habla de participación ciudadana. Bien lo decía el diputado Berger, acá hay una ley nueva que le entrega la posibilidad finalmente a los municipios para que sienten a la ciudadanía a hablar de seguridad pública, para que vean, sin duda, desde la mirada local, de identidad comuna por comuna, como lo hemos hecho en Talcahuano y Hualpén, en los cerros, en Medio Camino y en los sectores importantes de Hualpén, para que ellos puedan opinar, para que ellos puedan decir cuál es la mirada local y no venga una mirada desde afuera, una intervención externa a tratar de resolver un problema que muchas veces choca con las barreras de la poca comunicación con la ciudadanía. Creo, presidente, que acá hay que rescatar otro aspecto que se señala de manera muy clara. Los planes de intervención tienen que tener un horizonte claro, de mediano y largo plazo, no intervenciones coyunturales que pueden, sin duda, permitir mejorar el problema, pero no aliviar la enfermedad. Así que vamos a apoyar este informe porque creo que va en la dirección correcta. Muchas gracias. Gracias, diputado Cristian Campos. Ahora sí, la bancada mixto independiente tiene la palabra el diputado Giorgio Jackson. Muchas gracias, presidente. Como ya señalé cuando rendí el informe, este fue un trabajo de bastante tiempo y de mano con muchas organizaciones, con varios de los parlamentarios y parlamentarias de la comisión, incluso yendo en un par de oportunidades a terreno, en en las emblemáticas poblaciones en las que se constituyen como barrios críticos, como es La Legua, Emergencia y como es también Bajos de Mena. Y se revisaron distintas realidades, en este caso principalmente enfocadas, porque la política pública estaba enfocada en la región metropolitana, pero también haciendo ver la necesidad de que estos diagnósticos integrales puedan hacerse también
en las distintas regiones donde se presentan, principalmente marcados por el hacinamiento, como consecuencia de una política urbana que va dejando espacios segregados a poblaciones en las que, como decía anteriormente, hay segregación, hay dificultad del acceso a la educación, se introduce con facilidad lo que es la delincuencia y en particular en las bandas organizadas de crimen asociadas al narcotráfico, donde hay dificultades en materia de salud, donde muchas veces las bandas narco empiezan a cumplir un rol comunitario que hace microclimas y microgobiernos al interior y microeconomías al interior de las poblaciones que hacen mucho más difícil una intervención por parte del Estado. Y por lo tanto, insisto, acá hay un aprendizaje porque las políticas públicas que se han implementado desde el año 2001 hasta el año 2014 o 2015, que es el objeto de esta investigación, estuvieron marcadas principalmente por una especie de voluntad sin inmiscuirse de lleno en las causas profundas de lo que eran las razones por las cuales existían estos barrios críticos, que obviamente estaban marcados por una carencia de política pública en infraestructura, por supuesto el accionar policial, pero sobre todo en lo que son la prevención en intervenciones educacionales y de servicios básicos que permitieran a la población poder conectarse y no ir cavando de alguna manera una especie de hoyo de la estigmatización, como decía el diputado Claudio Regada, que es lo que hoy día tenemos al momento de ir a visitar y conocer la realidad en estas poblaciones en las que hay tanto prejuicio y tanta dificultad para poder salir adelante, sin perjuicio que la mayoría de las personas que están ahí lo hace todos los días y se saca la cresta para poder salir adelante ellos y sus familias. Realizamos este trabajo porque estas intervenciones nos dábamos cuenta que no estaban articuladas de manera orgánica, de manera integral, y que había mucha descoordinación del Estado. Y es por eso que de manera casi unánime las autoridades que iban llegando manifestaban que a pesar de que invertían recursos, no había rendición de cuentas, había duplicidad de funciones, había redundancia, no había una política integral ni sostenida, y por eso las conclusiones de este informe principalmente tienen que ver con fortalecer la institucionalidad y reconocer el carácter integral y preventivo que debiesen tener estos enfoques. Nos han hecho varias observaciones una vez que hemos ido a presentar estos informes a algunas de las organizaciones que están allá. Destaco las observaciones de la organización La Caleta, que hace un trabajo con niños importante en La Legua y que nos dice que el enfoque preventivo podría tener más énfasis en lo que es infancia para estas materias. Destaco también la labor del Comité de Derechos Humanos de La Legua en cuanto a la acción policial, que no puede vulnerar los derechos básicos de las personas y seguir estigmatizando a la población diciendo que el fin justifica cualquier medio. O el mismo alcalde de San Joaquín, que nos mencionaba que el tema del rol del municipio quizás está un poco en segundo plano a la hora de coordinar estas políticas intersectoriales. En fin, este es un proceso lleno de aprendizaje y espero que las conclusiones de este informe sirvan para que generemos una ley de barrios críticos que trate a todos los lugares y los habitantes de nuestra población con la misma dignidad. Muchas gracias. Gracias, diputado Giorgio Jackson. Continuando con el debate, tiene la palabra el representante de la bancada del Partido Radical Socialdemócrata, doctor Fernando Mesa. Muchas gracias, estimado presidente. Este informe, desde luego, presenta un análisis completo sobre las razones, las causas del aumento de la criminalidad, de la delincuencia en los barrios críticos, denominados barrios críticos en ciudades de más de 30, 40, 50.000 habitantes en Chile. Me llama la atención, eso sí, señor presidente, que se habla de barrios críticos solamente, pero este tema de la delincuencia para nosotros los que pintamos canas es algo que se ha visto incrementado de una manera alarmante en todo el país y en las comunas más pequeñas también. Nosotros los parlamentarios radicales no solo somos diputados de regiones, somos todos diputados de provincia. Y dentro de la provincia, pues bueno, trabajamos con comunas, al igual que usted, señor presidente, comunas pequeñas. Y en estas comunas pequeñas ha llegado la delincuencia desde afuera y se ha creado también en esos pequeños barrios, que también son barrios críticos. Yo quisiera recordar que en localidades que yo represento, como Gorbea, Loncoche, Villarrica, Temuco ahora, Cunco, Tolten, la delincuencia a través del narcotráfico se ha incrementado. No hemos sido eficaces como Estado, como gobiernos
sucesivos en controlar esta plaga tremenda que significa el narcotráfico. La presencia de la droga en las escuelas, la falta de educación cívica en nuestros jóvenes, lo venimos denunciando desde tiempos ya inmemoriales, y esto ha redundado en una fácil conquista por parte de los delincuentes hacia los jóvenes que debutan en este tipo de acciones. Por otro lado, señor presidente, en la delincuencia tenemos un ejército de fiscales que ganan sueldos similares a los que ganan los parlamentarios. Y esto hay que decirlo también, que lo sepa la ciudadanía. Y estos fiscales no reúnen las pruebas suficientes ante el juez de garantía para meter presos a los delincuentes que entran por una puerta y salen por la otra. Y como son poco efectivos en la consecución de estas pruebas, naturalmente la gente se siente decepcionada. El otro día escuchaba a un exministro de Justicia en la televisión señalando que de cada 10 casos que se denuncian, 9 son archivados, es decir, sin investigación. Pasan 2 días y automáticamente se archivan. Por lo tanto, yo hago un llamado a que las municipalidades finalmente, señor presidente, integren a los vecinos en la lucha contra el delito y así fortalecer el tejido social e intervenir allí con talleres de arte, cultura, deporte y diversión. Esta es una de las formas de luchar contra la delincuencia. Muchas gracias, señor presidente, he dicho. Gracias, diputado Fernando Mesa. Interesante intervención. Continuando con este debate u opiniones de las bancadas, tiene la palabra el representante de la bancada demócrata cristiana y vicepresidente de la Cámara de Diputados, diputado Jorge Sabac. Gracias, presidente. Muy breve para respaldar este informe de la Comisión Especial Investigadora, porque posiblemente uno de los temas más interesantes que ha surgido de la labor de las comisiones investigadoras apunta directamente al corazón de las condiciones de desigualdad que afectan a nuestro país. Después de 10 meses desde el encargo de la Sala, hoy tenemos un diagnóstico demoledor y unánime de la situación que, más allá de permitir la definición de responsabilidades, debe constituirse en una oportunidad para corregir lo realizado de forma radical y asumir un claro compromiso compartido por todos los sectores hacia el futuro. Es claro que las intervenciones realizadas a lo largo de 14 años han sido infructuosas. La delincuencia sigue en pie y se ha intensificado más aún. Los vecinos de los barrios intervenidos sienten la discriminación del resto de la sociedad y siguen sin reales oportunidades de progreso personal, familiar y comunitario. Además de sufrir los costos del control policial, y en general nuestra sociedad sigue segregada, manteniendo bolsones en los que, como si fuera una alfombra, escondemos la pobreza y la marginalidad. Aquí es importante señalar que lo importante es tener oportunidades. Quiero destacar el caso de La Pintana, en la población del Castillo, que es una de las comunas más vulnerables de Santiago, donde se ha instalado el Colegio Nocedal y el Almendral, completamente gratuito, y eso ha dado enormes oportunidades a los niños. Vamos a apoyar este informe porque creo que va en la línea correcta y las soluciones que plantea deben ser consideradas en nuestra legislación. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Jorge Sabac. Continuamos con el debate, con el tiempo de la bancada mixto independiente. Tiene la palabra el representante de la zona norte de este país, el diputado Vlado Mirosevic. Presidente, quiero celebrar este informe y quiero referirme particularmente al narcotráfico. Narcotráfico que, por supuesto, hay que darle duro y que es una realidad extendida en todo el país, particularmente en Arica, que fue siempre una ciudad de ingreso. Hoy termina siendo también una ciudad que muestra alza en el consumo de drogas. Y vemos, y me toca ver todas las semanas en las poblaciones a vecinos y escuchar relatos de miles de jóvenes que están presos de este flagelo. Pero quiero hacer una reflexión más profunda. Esto es producto de una política fracasada. ¿Cuál es esa política fracasada, presidente? El prohibicionismo. ¿Por qué? Porque el prohibicionismo es el mejor aliado del narcotraficante.
Porque el prohibicionismo lo único que genera es un mercado negro, en donde se incentiva a que hayan más utilidades para los narcotraficantes. Y me gustaría decir por qué digo esto. Hagamos el ejercicio inverso. Veamos los países que son menos prohibicionistas. Holanda. Ustedes saben que Holanda tiene menos consumo de drogas, de marihuana particularmente en jóvenes y adultos que Chile. Chile, que se supone es un país prohibitivo, prohibicionista, que se supone debiese tener menos índice. Bueno, resulta que los países más liberales en esta materia les va mucho mejor en el combate contra las drogas. Porque en la medida que haya prohibicionismo, hay un círculo del narcotraficante que le conviene. Pero si somos capaces de despenalizar la marihuana, por ejemplo, y promover el autocultivo, tú le cortas la demanda al narcotraficante y no tiene a quién venderle. Eso es lo que hay que producir. Muchos organismos internacionales, expresidente, el presidente Cardoso, Lagos, muchos más, han dicho que la política para combatir las drogas es la despenalización. Es la manera de combatir el mercado negro, de darle duro a los narcotraficantes, de dedicar los recursos a eso y no a perseguir al consumidor final. Por lo tanto, presidente, seguir con una política prohibicionista es ser aliado de los narcotraficantes. He dicho, presidente. Gracias, diputado Vlado Mirosevich. De la bancada de la Unión Demócrata Independiente, solicitaba la palabra el diputado Jaime Bellolio. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, presidente. Esta fue una muy interesante comisión, donde recibimos, por supuesto, todo tipo de invitados. Y al mismo tiempo nos tocó sesionar a mí una vez en Puente Alto y otra vez en San Joaquín, en La Legua, y escuchar a las comunidades que hoy día se sienten, por un lado, estigmatizadas, violentadas, y que, como bien dijo en ese momento el alcalde de San Joaquín, quienes verdaderamente han violado permanentemente los derechos de esas personas son los narcotraficantes, que no permiten que hoy día las personas tengan algo básico, que es poder vivir en tranquilidad y con seguridad. Y la sensación de impunidad en muchos de estos lugares, no solamente en estos barrios críticos, sino que en general en lo que sigue con el delito, es tal que muchas personas después no quieren ir a declarar, no quieren ir a los procedimientos posteriores porque dicen, ¿para qué? No me sirve de nada. Y cuando uno llega a esa situación, empieza a confundirse entonces la justicia por la mano propia con la justicia que debiésemos tener. Y hay ciertos barrios en los cuales en nuestro país, que se han llamado barrios críticos, se necesita una intervención que sea más allá de una intervención pasajera. Es decir, no basta con poner tanquetas y carabineros para suponer que vamos a resolver un problema que no es exclusivamente de seguridad. Como bien decía el diputado Mirosevich por su intermedio, tiene que ver con la droga, tiene que ver con una cultura al respecto de lo mismo, tiene que ver con la educación, al respecto del autocuidado, tiene que ver con el ambiente que rodea a esos barrios. Cuando uno veía las experiencias en La Legua, que es un barrio que está encerrado en sí mismo, bueno, por supuesto que es mucho más favorable que allí ocurran delitos y que no haya en alguna situación Estado de Derecho como tal y que se lo tomen otras personas y que abusen de esa situación, porque no tiene salida, no tiene iluminación y por tanto es mucho más sencillo que algunos por la fuerza, no la fuerza de la razón, sino que simplemente por la fuerza tomen control de esos lugares. Y lo que nosotros vimos y concluimos es que hoy día no existe una política larga hacia los barrios críticos. Es decir, no tienen un presupuesto determinado, sino que son más bien intervenciones que se acaban en sí mismas, pero que dejan poco en los mismos lugares. Y ya tenemos claro que para la seguridad, si hay algo que funciona es cuando la comunidad está unida. Eso es lejos lo más útil. Se han creado en el último tiempo alarmas comunitarias, se han creado grupos de WhatsApp, se han creado muchas alternativas donde lo central es conocer a tu vecino. El que conoce a su vecino tiene mayor probabilidad entonces de poder cuidarse ellos y cuidar a quienes están alrededor. Esto que ocurre a veces en algunas comunas ocurre mucho menos en otras. Hay algunas comunas hoy día, en general las que tienen más recursos, en donde ellos no conocen a sus vecinos. Y hay poco tejido social allí. En cambio, en las comunas más populares, por ejemplo, las que me toca representar a mí, sí se conocen los vecinos. Y lo que uno necesita es agruparlas en torno a algo. Y que se cuiden en los pasajes, que se cuiden en sus barrios. Eso tiene que ver con calidad de vida. Por tanto, hacer una política de barrios críticos implica necesariamente primero definir lo que se entiende por un barrio crítico.
y hasta ahora era más bien una medida reactiva cuando había un problema policial, en general ligado al narcotráfico, que se tomaba como crítico. Pero lo crítico no es exclusivamente, de nuevo, solamente lo ligado a la delincuencia, sino que se transformó en crítico porque habían condiciones de habitabilidad que eran muy bajas o muy malas, porque terminaban sin transporte público, sin trabajo cerca, sin plazas cerca, sin colegios adecuados, sin jardines adecuados, etc. Entonces terminan siendo verdaderos guetos que son utilizados entonces por los narcos, que a su vez hace que suba el precio porque al haber más policías se hace más caro, entonces ellos ganan más dinero. Y obviamente uno quiere cortar con esa línea. Y una de las fórmulas entonces, como nosotros comentábamos, es que haya una coordinación en cómo se aplican los distintos programas en los distintos territorios. Y el Ministerio de Vivienda es clave, el Ministerio de Interior por supuesto que es clave, pero también es vivienda, también es transporte, también es trabajo, también es educación, es decir, tiene que haber una intervención intersectorial que quede allí. Y para que quede no basta de nuevo me ha tocado ser parte de una intervención que ha hecho el gobierno, más bien de un proyecto del gobierno, del laboratorio de gobierno, que se llama Impacta Seguridad, en donde hubo un concurso que distintas comunidades proponían fórmulas para solucionar los problemas de seguridad en sus comunas. Y unas tenían que ver con infraestructura, es decir, cómo intervenir la infraestructura de los distintos lugares permite mayor seguridad, mayor sensación de seguridad y literalmente también bajar los delitos. Y otros son mecanismos para organizar la comunidad. Y yo quiero terminar diciendo que en los últimos días, y voy a votar a favor de este informe que trabajamos en conjunto con el diputado Arregada, con el diputado Jackson, que fue algo bastante transversal, no es algo que haya sido solo de un sector político, sino que nos pusimos de acuerdo en varias medidas que creemos que son relevantes avanzar en materia de barrios críticos. Pero lo último que quería contar es que a causa de que en las últimas semanas ha habido en un sector de Paine 20 asaltos en un mes en parcela, me tocó hacer la ronda completa. Nos juntamos con el ministro del Interior, nos juntamos con el director general de Carabineros, nos juntamos con el director de la PDI, con el fiscal nacional y con el fiscal regional. Y a todos fuimos a decirle, oiga, ¿cómo, de una vez por todas, cómo solucionamos esto? Y lamentablemente, y puedo decir con responsabilidad acá, que la expresión es que siempre la solución estaba en la otra esquina. O sea, esto fue como el compra huevo. Íbamos a cada uno de ellos y la solución era del otro, y del otro, y del otro. Mientras tanto, la sensación de impunidad sigue, y el problema es que, y muchos de acá que representan sectores rurales, saben muy bien que quienes viven en parcelas, muchos de ellos a veces están armados. Y uno no quiere que las personas tengan que tomar justicia por mano propia. Porque eso es faltar a, como entendemos nosotros, un orden democrático y republicano. Sin embargo, llega a ciertos extremos en que las personas sienten que es la única manera de conseguir su seguridad. Y entonces fuimos donde el ministro del Interior y el ministro nos dijo, sí, vamos a mandar más carabineros, pero no se trata solo de mandar más carabineros. Por de pronto, el ministro nos dijo, mire, le vamos a mandar 10 carabineros más, y el alcalde que estaba ahí dijo, sí, pero es que no me mandó 10 porque me mandaron 8 y en verdad al día siguiente se fueron 5. O sea, llegaron 3. Y después dije, bueno, es que estamos encargando más vehículos para que puedan hacer más rondas, cosa que sirve, pero no es lo único que sirve. Y entonces a continuación fuimos a ver al fiscal regional y al fiscal nacional. ¿Para qué? Porque me imagino que también sucede en cada uno de sus distritos. Cuando hay una fiscalía que está concentrada en un lugar en donde hay más delitos, los delitos que ocurren en los sectores o en las comunas más pequeñas pasan para la cola. Y por tanto no se ven nunca y no se investigan nunca. Y lamentablemente en el caso de la Fiscalía de San Bernardo, lo que uno ve es que la absolución es de un 30%, mientras que en el país la absolución es de un 15%. Y una de las principales razones por las cuales eso se podría justificar es porque los tipos que delinquen conocen las reglas y por tanto demoran las audiencias de manera que se desista finalmente a quien le cometieron el delito, a la víctima. Y por tanto nosotros fuimos y pedimos, mire, que tengamos una nueva fiscalía para Huiri y para Paine, para desatocharla de San Bernardo y que tengamos otra
que además atienda delitos que son distintos, como los que ocurren en sectores rurales. Violencia intrafamiliar, que hay que detener desde raíz. Robo en parcela, robo de artefacto, que son distintos a los que ocurren en sectores más urbanos. Por tanto, una política que quiere hablar de barrio crítico no puede pensar que todos los barrios críticos son iguales. Por definición tiene particularidades. Y eso es lo que necesitamos. Por eso tiene que ser una política larga y no una política dedicada al gobierno que cree 2 o 3 y que se acaben en el ciclo de cada uno de esos gobiernos. Que haya un presupuesto más largo, que coordine a las distintas acciones. Para terminarles el cuento, claro, el fiscal regional y el fiscal nacional dicen sí, queremos hacerlo, pero necesitamos más recursos. Pero no solamente más recursos, sino que también necesitamos más jueces. La PDI dice, bueno, sí, por supuesto, nosotros estamos trabajando. Hay un plan que es muy bueno, que es el plan Microtráfico Cero, que se ha implementado en varios lugares. Y ese plan permite detectar no solo al gran narcotraficante, que es mucho más difícil de interceptar, sino que también a la red más pequeña y desbaratarla, porque son esas las que terminan por tomarse los barrios. Y no es razonable que hoy día las personas sientan que tienen que estar escondidas en sus casas, porque unos pocos se toman esos lugares. ¿Cómo revertimos eso? No se revierte solamente con mayor fuerza policial. Se revierte abriendo los barrios, se revierte cambiando las condiciones de habitabilidad, se revierte teniendo más plazas, más actividades, donde los vecinos se conozcan, para que, obviamente, se tomen los espacios públicos que le pertenecen. Y para eso se requiere, entonces, algo que no sea ni de un ni de otro sector político, ni que sea como una batalla ideológica, sino que más bien sea una cuestión práctica. Ponerse en el lugar, ponerse en los zapatos de las personas que hoy día están sufriendo esta discriminación, que están sufriendo esta permanente violación. Termino diciendo que el tema de seguridad es uno que debiese unirnos. Obviamente van a haber distintas miradas, pero que debiese unirnos. Unirnos en pos de algo que es mayor. Pueden haber distintas miradas sobre la legalización o no de las drogas, sobre la intervención policial o no, sobre las garantías y cuántas garantías se entregan, pero lo que nunca puede ser objeto de discusión es que nosotros no queremos que ocurran delitos, que queremos que las personas puedan vivir tranquilas, que queremos que haya mejor calidad de vida, que tiene que ver con la dignidad de las personas, no solamente por un número. Y no se trata esto de mandar más personas a la cárcel, sino que se trata justo de que no lleguen a la cárcel, de que no lleguen allá. Y para eso tenemos que tratarlo en serio. Y para tratarlo en serio, entonces hay que hablar de familia, hay que hablar del barrio, hay que hablar de la comunidad, hay que hablar de los problemas de raíz, que yo lamentablemente creo que muchas veces se nos pasan por alto. Y no por nada las personas nos miran lejos entonces. Que nosotros acá discutimos temas que a ellos no les impacta de manera directa. Si lo hiciéramos al revés, les aseguro que tendríamos mejor evaluación. Porque esto no se trata de quién se las da de más transparente o más acá o más allá, sino que conectemos con los problemas permanentes de los ciudadanos y seamos capaces de ponernos de acuerdo en resolverlos, más allá de nuestras legítimas diferencias. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Jaime Bellolio, por su interesante intervención. En el tiempo del Partido Socialista le ha cedido la oportunidad de la palabra al representante del Partido por la Democracia, diputado Ramón Farías. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Yo fui alcalde durante muchos años, 3 periodos, en la comuna de San Joaquín, en donde está la población ya mencionada acá, La Legua. Mencionada muchas veces por los medios y por el entorno, por la sociedad, de manera negativa y peyorativa. Y no solamente esto ocurre en esta población, sino que ocurre también con otros barrios periféricos de Santiago y de Chile, en donde por el hecho de ocurrir ciertas situaciones complejas delictuales, se va estigmatizando estos barrios y empezamos a caer en un círculo no virtuoso, vicioso, de estigmatización de las personas, de la población, y con esto no logramos nunca salir o sacar adelante este grupo de personas, de ciudadanos que viven en estos sectores. Y
De la legua hemos escuchado las locuras desde que había que bombardearla para hacerla desaparecer y empezar de nuevo, hasta otro tipo de locuras en su momento para evitar lo que ocurría allá adentro. A mí me tocó como alcalde iniciar, y por eso mencionaba al principio de mi intervención el hecho que había sido alcalde ahí en San Joaquín, me tocó iniciar el plan Legua. Un plan que era muy ambicioso, muy complejo, que indicaba abrir los pasajes, pavimentar, construir casas o departamentos en otros espacios y en definitiva abrir, y un plan policial de prevención a la entrada y a la salida de la legua. Y eso funcionó muy bien al principio, funcionó perfectamente bien, logramos reducir muchos de los índices que ahí existían. Pero con el tiempo, y como todo, el ser humano se va acostumbrando, y se fue acostumbrando tanto los policías como las personas a las revisiones. Se fue conformando finalmente una especie de cotidianidad de tener a los policías en una calle y en otra, y por lo tanto empieza nuevamente a surgir la delincuencia, el narcotráfico, etc. Y uno dice, ¿por qué? Si el plan era bueno, si estaba funcionando bien, si la gente quería, digamos, que esto fuera como estaba sucediendo, pero sin embargo después la gente ya no quería porque sentía que había abuso por parte de la policía en torno a las revisiones que le hacían a la entrada o a la salida de la población. Sentían que la policía, cada vez que ocurría algún hecho, se replegaban y desaparecían mientras ocurría algún tipo de balacera, etcétera, y luego volvían a aparecer cuando estaba todo calmado. Entonces uno se pregunta por qué ocurre eso, si al principio funcionó, si al principio estaba todo bien. Yo creo que por una razón muy simple, y parte de este informe por ahí yo creo que lo plantea también, y es porque cada población, cada espacio en donde hoy día existe un problema complejo en torno a la seguridad, tiene una característica especial y distinta. Nosotros no podemos tratar cada uno de los lugares de Chile en donde hay un problema delincuencial severo, no los podemos tratar de manera igual. No sirve la solución de la cual yo estaba conversando para otra población en otro espacio. Y por otro lado, tampoco sirve, señor presidente y estimados colegas, que se mantenga un plan que sea inalterable. Yo creo que aquí es muy importante, la delincuencia evoluciona en la cantidad de armas, en inteligencia, en una serie de cosas, y porque se van dando cuenta que la policía los va pillando, y como los va pillando, ellos tienen que evolucionar y cambiar. Y sin embargo, estos proyectos no cambian, se han mantenido prácticamente iguales, no han variado en su forma, no han variado en la manera de hacer las cosas, y eso hace que en definitiva los malos, como decimos nosotros, que son los menos, pero que son los que más daño causan, empiecen a buscar los espacios para finalmente seguir haciendo su fechoría. Entonces aquí el problema es, señor presidente, que si nosotros no encaramos este problema de una manera que sea novedosa y en la cual estemos encima y vayamos cambiando y profundizando y cambiando los sistemas con los cuales estamos actuando en cada uno de estos espacios, vamos a seguir fracasando, vamos a seguir teniendo problemas que no nos van a permitir avanzar. Es por eso que yo creo, señor presidente, que ha sido buena esta investigación que se ha hecho por esos motivos. Agradecemos su intervención y su aporte, diputado Ramón Farías. Gracias por ello. Habiéndose cumplido con los horarios respectivos de las distintas bancadas, en tercer lugar, entonces, corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Marruecos sobre exención del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos.
oficiales, especiales y de servicio, suscrito en Nueva York el 20 de septiembre del 2016. De conformidad a los acuerdos de comités adoptados el martes pasado, este proyecto se votará sin discusión. Rinde el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana el diputado Carlos Abel Jarpa, el cual tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, permítame informar tanto el proyecto que corresponde ahora como el siguiente, ya que los dos son similares. Tal como usted lo señala, el primer proyecto de acuerdo es el que aprueba la exención de visas entre el gobierno, entre el Reino de Marruecos y el gobierno de Chile, con la exención de visas para los pasaportes oficiales, de servicio y diplomáticos, como así también el que viene enseguida, que justamente también es un proyecto de acuerdo que aprueba la excepción de visas, pero entre el gobierno de Sudáfrica y el gobierno de Chile. Ambos proyectos, el proyecto de acuerdo firmado entre el Reino de Marruecos y el gobierno de Chile, fue suscrito en Nueva York el 20 de septiembre de 2016 y en Nueva York, el proyecto de acuerdo que aprueba la exención de visas entre la República de Sudáfrica y la República de Chile, firmado, como ya dije, en Nueva York el 20 de septiembre del año 2016. Ambos proyectos de acuerdo lo que buscan es precisamente una excepción de la ley de extranjería, la que está rigiendo nuestro país a través de dos decretos, el decreto 1094 de 1975 y el decreto 597 del año 1984. Ambos decretos corresponden al Ministerio del Interior y que busca precisamente buscar las visas entre los diferentes gobiernos. Y esto es lo que busca precisamente la excepción. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo precisamente es facilitar los trámites a quienes son portadores de estos pasaportes con el fin de mejorar las relaciones internacionales entre los gobiernos de Marruecos y Chile y los gobiernos de Sudáfrica y Chile. En este sentido, los proyectos de acuerdo cuentan de un preámbulo y el de Marruecos con 9 artículos y el de Sudáfrica con 12 artículos. En el preámbulo justamente lo que se ha señalado es, con esta excepción, buscar los beneficios y junto con esto facilitar y simplificar los trámites para quienes son portadores de los pasaportes diplomáticos de servicio u oficiales. En ese sentido, nuestra comisión, la Comisión de Relaciones Exteriores, escuchó a don Claudio Troncoso Repeto, que es el asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien corroboró lo que yo ya he señalado, que por un lado se busca simplificar los trámites de quienes son portadores de estos documentos, como así también facilitar su trabajo con el fin de mejorar nuestras relaciones entre los gobiernos de Chile con el Reino de Marruecos y el gobierno de Sudáfrica. Esto fue ratificado por los parlamentarios que estábamos en la comisión el día 22 de agosto, bajo la presidencia de don Luis Rocaful, y fue aprobado con los votos favorables de la diputada Molina Villandrea, los diputados Campos, don Cristian, Hernández, don Javier, Jarpa, don Carlos Abel, don Isa, ya dije por el presidente Rocaful, don Luis, el diputado Sabaj, don Jorge, y el diputado Verdugo, don Germán. Debo señalar a la sala de que estos proyectos de acuerdo no tienen normas de quórum constitucional ni de quórum, ni ley de quórum, son de
por supuesto, simple, como así también no tienen ningún objeto de ser enviados a la Comisión de Hacienda, ya que no inciden en lo que es la parte presupuestaria. Por todo esto, en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Internacionales e Integración Latinoamericana, lo que señalamos a la sala, aprobar ambos proyectos de acuerdo suscritos entre el Gobierno de Chile con el Reino de Marruecos y el Gobierno de Chile con la República de Sudáfrica, con el fin de la excepción de visas para los pasaportes tanto diplomáticos como oficiales. Es todo lo que puedo decir, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Carlos Abel. El presente proyecto está sin discusión y de inmediato pasamos a lo que corresponde: tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre la excepción del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales suscritos en Pretoria el 1 de septiembre del 2016. De conformidad a los acuerdos de comité adoptados el martes pasado, estos proyectos son sin discusión. Rinde el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Parlamentarios e Integración Latinoamericana el diputado señor doctor Carlos Abel Jarpa. Ya lo rindió, presidente. Lo rindió conjuntamente con el anterior. Se me hace notar de la Secretaría General que los dos informes correspondientes al acuerdo de la República de Chile y el Gobierno de Marruecos y al de la República de Chile y el Gobierno de la República de Sudáfrica se han rendido de parte del diputado Carlos Abel Jarpa, por lo que esto está programado sin discusión. Diputado Jorge Ulloa, usted había solicitado la palabra. Muchas gracias, presidente. Solo una consulta. ¿Estos acuerdos están sus textos en la Comisión de Relaciones Exteriores? Por supuesto, serán allí con posibilidad de ustedes si quieren requerirlo. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, tal como lo ha señalado... Diputado Carlos Abel Jarpa, tiene la palabra. Tal como lo ha señalado el diputado Jorge Ulloa, los proyectos de acuerdo todos están en nuestros pupitres, tal como ya dije. El primer proyecto con el Reino de Marruecos cuenta de un preámbulo de 9 artículos y el con Sudáfrica de un preámbulo con 12 artículos. Ambos son artículos únicos y se encuentran en nuestros pupitres. Gracias, presidente. Gracias, diputado Carlos Abel Jarpa. Se ha cumplido con el tiempo de la sesión número 70 de la legislatura 365 del día 14 de septiembre del 2017, por lo que la sesión, antes de levantarla, señoras y señores diputados, que tengan, dice esta mesa, unos felices días de fiestas patrias. La votación ha sido programada para la próxima sesión. Que les vuelvo a insistir que al comienzo se dijo por acuerdo de comité que estos proyectos iban sin discusión y se votarán en la próxima reunión. Reitero las felicidades para... Presidente, ¿por qué no consulta a la sala si podemos votarlo al tiro? La sala es soberana al respecto. Votemos los dos convenios, presidente. Si así les parece, votamos los dos convenios. Si no hay oposición... Los dos convenios. Que se había lo votamos. Votemos los dos convenios y dejamos la comisión investigadora. Hay opinión favorable para votar los dos proyectos. Presidente, por lo tanto, Presidente, ¿podría tocar los timbres y dar 5 minutos para que puedan llegar los distintos diputados, por favor? Haremos la solicitud. Suspensión de 5 por minutos. Usted mencionaba, diputado George Jackson, 5 minutos para la votación. La suspendemos por 5 minutos y estamos llamando a votación.
Se reanuda la sesión. Vamos a colocar los proyectos hoy día tratados en votación. Solicitamos la atención de las señoras y señores diputados para iniciar la votación de hoy día, jueves 14. Si les parece, nos ponemos en atención a la votación que corresponden para el día 14 de esta sesión. En votación, el informe de la Comisión Especial Investigadora del Proceso de Administración Provisional de la Universidad Arcis y la actuación de los organismos públicos en relación con dicha administración, financiamiento y eventual cierre de esa casa de estudio. En votación. Faltan diputados votando. Matías Boque. ¿Me ayudan a votar acá? ¿Han votado todas y todos? Listo. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 38 votos, 16 en contra, una abstención. Aprobado, señor. Aprobado el proyecto. Vamos para rectificar. Aprobado. En segundo lugar, en votación el informe de la Comisión Especial Investigadora encargada de recabar antecedentes sobre los actos de gobierno vinculados a intervenciones policiales y sociales en barrios críticos entre los años 2001 y 2015. En votación. La diputada. Han votado todas y todos los señores diputados. Sí, señor presidente. ¿Están todos votados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 58 votos. Aprobado. Aprobado el proyecto. En votación, el proyecto de acuerdo que apruebe el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Marruecos sobre exención del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales y de servicio. Suscrito este proyecto de acuerdo en Nueva York el 20 de septiembre del 2016. En votación. A favor. Sí. Han votado todas y todos los señores parlamentarios. La doctora Carmona. Diputado Carmona. ¿Usted, presidente? El presidente. Vótame bien. Aldo Cornejo, presidente. Diputado Cornejo. Diputado Cornejo, lo esperamos. Ya, listo. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 57 votos y 2 abstenciones. Aprobado el proyecto. Finalmente. Sí. Finalmente, en votación el proyecto de acuerdo que aprueba, valga la redundancia, el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre exención del requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales suscrito en Pretoria el 1 de septiembre del 2016. En votación. ¿Han votado todas y todos los señores parlamentarios? Sí, presidente. Estamos listos. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 60 votos. Aprobado el proyecto. Reiteramos lo dicho anteriormente, que se ha cumplido con el tiempo de la sesión número 70 de la legislatura 365, hoy, día 14 de septiembre del 2017, por lo que esta mesa le desea a las señoras y señores parlamentarios unas felices fiestas patrias y sobre todo el Día de la Independencia de nuestro Chile. Muy buenas tardes.
En primer lugar, se entregó el informe de la comisión investigadora sobre el proceso de la administración provisional de la Universidad Arcis, que fue aprobado por 38 votos a favor, 16 en contra y una abstención. La instancia surgió luego de la crisis financiera de la Casa de Estudios y de las graves consecuencias para miles de sus estudiantes. Su objetivo era revisar el proceso de administración provisional y la actuación de los organismos públicos respecto al cierre del plantel. Fueron casi 7 meses de trabajo donde se recibió la opinión de los alumnos de Arcis, funcionarios, el administrador provisional, autoridades y expertos tributarios. La comisión logró un informe de consenso y calificó el actuar del administrador provisional como un mal proceso. Además, plantea modificar y mejorar urgentemente la Ley 20.800 sobre las facultades del administrador provisional. Porque a través de este informe se solicita al Ejecutivo, por ejemplo, incorporar recursos a la ley de presupuesto para becas Arcis y que permitan realmente a los estudiantes tener una protección de su derecho hasta el proceso de titulación. Y otro elemento importante tiene que ver con las modificaciones legales. Como decía la presidenta de la Federación de la Universidad Arcis, hemos propuesto iniciativa en esta materia, le hemos señalado en reiteradas oportunidades al Ejecutivo que la ley 20.800 de administrador provisional no está cumpliendo con el objetivo, dado que tiene falencias legales, y eso se ha dado, o más bien el caso de la Universidad Arcis ha dado cuenta de aquello. Creemos que el informe ha recogido las demandas estudiantiles, ha recogido lo que significó también la mala gestión del administrador provisional, que quedó muy clara en este informe, tanto su responsabilidad en el proceso de liquidación y la revocación del reconocimiento oficial de Arcis, como también en la forma en que él incumplió la ley, que es algo sustancial. Así también es necesario decir que junto a la bancada estudiantil y junto a la Confecha habíamos presentado una propuesta de proyecto de ley que siempre fue rechazada por el Ejecutivo, que era para ingresar recursos públicos a la ley 20.800, a la administración provisional. Los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric llamaron al Ejecutivo a preocuparse realmente de las consecuencias del cierre para los estudiantes. Es el Estado el que tiene el deber de garantizar el derecho a la educación, pero también el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la institución y la Universidad Arcis. Por lo tanto, como se decía anteriormente, es un absurdo el que se intente, por acción u omisión, el que se financien los estudios de los estudiantes, valga la redundancia, con la plata que se le debe y se le adeuda a los trabajadores y trabajadoras y profesores. Entonces, acá el gobierno tiene la última palabra. Hay estudiantes y familias que ya lo han pasado demasiado mal. Se decretó 3 años hasta el 2021 para la continuidad de los estudios de los estudiantes que aún quedan en la Universidad Arcis, y hoy día no existen los recursos para poder continuar y darle certeza a esos estudiantes y, por cierto, a los trabajadores, profesores y trabajadores de la universidad, de que efectivamente van a poder llevar a término sus estudios y sus trabajos. Por lo tanto, hacemos un llamado al Ministerio a sensibilizarse con la realidad humana que hay detrás de esta crisis. En segundo lugar, se continuó con el análisis del informe de la comisión investigadora que analizó las intervenciones policiales y sociales en barrios críticos entre 2001 y 2015. Conclusiones que fueron respaldadas con 58 votos. Durante el desarrollo de su trabajo recibieron autoridades policiales y expertos para conocer en detalle los programas aplicados en los diversos gobiernos y conocieron testimonios en terreno en los barrios La Legua Emergencia en San Joaquín y Bajos de Mena en Puente Alto. La comisión constató la gran estigmatización que se vive en barrios de alta complejidad, ya sea por la violencia del crimen organizado y por cómo se replica esta realidad en los medios de comunicación. A su vez detectó la falta de coordinación de los diversos programas de intervención social. La verdad, las cosas que no fueron muy intervenidas en torno a la participación y el apoyo que se le podría haber entregado con mucho más énfasis, con mucho más prontitud y con mucho más compromiso. Sin embargo, también en ese periodo de que se hizo el análisis, hay que reconocer que se hizo un gasto bastante importante, sobre todo en equipamiento, en infraestructura, en mejoramiento de los espacios públicos, que también, ¿verdad?, era uno de los tópicos que se estaba considerando. Pero no existió realmente una coordinación entre los distintos agentes dependientes de la administración del Estado en la intervención que se hizo en los distintos barrios. Nosotros creemos que constituye un avance importantísimo para poder tener mejor institucionalidad en aquellos barrios que realmente son los más postergados y donde más exclusión y segregación existen. Detectamos no solamente ciertos patrones que existen en distintos barrios de alta complejidad, sino develamos que existe una muy poca articulación y continuidad en los programas que el Estado tiene
tiene para intervenir, además de muy poca evaluación y control de la efectividad de dichos planes. Entonces, con todo ese análisis hicimos una serie de recomendaciones y conclusiones que permiten, ojalá lo antes posible, estamos pensando, ojalá en una siguiente administración, tener una ley que pueda darle fuerza a la intervención en estos barrios críticos con un enfoque sobre todo en la prevención, sobre todo en la promoción social, urbana. Posteriormente se aprobaron 2 acuerdos internacionales, uno entre Chile y Marruecos y otro con Sudáfrica, ambos sobre la exención del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos u oficiales.